Hola a todos y a todas y a todos, bienvenidos a Sala UPLA Virtual. Agradecemos nuevamente a todos y a todas quienes se conectan con nosotros en estos últimos ciclos de conversaciones, diálogos más allá de la pandemia. En esta ocasión queremos hacer una conversación en torno a lo que denominamos Outsider. Para eso tenemos un panel de invitados e invitadas que nos van a hablar sobre otros lugares de lo teatral. Junto con dejarles bienvenidos y también recordarles que las preguntas ustedes las pueden hacer en el chat del Zoom y de esta manera nuestra encargada de comunicaciones va a recoger sus dudas y luego las va a traspasar al panel para que puedan ser respondidas. Voy a dejar con ustedes al doctor Marcelo Islas, quien va a presentar a los y las invitadas. Marcelo, bienvenido. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de la sala por hacer posible este trabajo. Bueno, a mí me queda por presentar a un amigo de la casa que ha estado con nosotros muchas veces. Hemos compartido muchos espacios y muchas conversaciones, ¿sí? Todas generadoras de aprendizajes. Él es Patricio Alfonso Rodríguez Plaza, que es profesor de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el cual por primera vez vamos a hacer una conducción, una co-conducción, porque este trabajo fue una conversación y una idea que surgió de una charla entre los dos, y a partir de eso es que las personas que están aquí con nosotros, que él las va a presentar, son amigos de Patricio y conocidos en el campo de la investigación. Así que lo dejo a Patricio para que él haga la introducción al tema y después nos metemos con el diálogo a pleno con los invitados. Adelante, Patricio, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcelo, gracias al equipo técnico que está haciendo posible esto. Yo voy a hacer una pequeña introducción, una invitación, digamos, partiendo por contar cómo se gestó esto, algo adelantado Marcelo. Él me propuso que, considerando las cosas que yo hacía y las cosas que yo suelo decir, digamos, respecto de cuestiones culturales y teatrales, hiciéramos un conversatorio que él, de una manera bastante atrevida, llamó Outsider, ¿no? Y a mí me pareció divertido, digamos, y empecé entonces a pensar en personas, ¿ya? En personas que pudiesen y estuviesen investigando, trabajando en torno a perspectivas u objetos de conocimiento que son poco estudiados en nuestro medio, digamos. Y ahora les voy a contar por qué, digamos. Y esas personas que yo conozco, he tenido el gusto y el privilegio de ser profesor de algunos de ellos, son personalidades que efectivamente se dedican al estudio, como digo, y a la creación de objetos de conocimiento desde el ámbito del teatro y de la teatralidad, que no siempre son investigados, estudiados en nuestro medio. Entonces, les propuse a ellos y a ellas, y todos y todas me respondieron inmediatamente que sí, estaban encantados, digamos, de participar de esto. No recuerdo el orden con el cual los contacté y las contacté, así que voy a hacer en un cierto desorden esta presentación. A Luis Aros, que me aparece aquí en la pantalla al lado de mi imagen. A Luis Aros lo conocí en el doctorado en artes de la Universidad Católica en Santiago, y me interesó su trabajo y hicimos conversaciones, digamos, porque justamente lo que a él le interesa y le está interesando es el estudio de la voz, pero no solo de la voz en el teatro, diría yo. Ahora, estas presentaciones que estoy haciendo, no sé si cada una de ustedes se va a sentir interpretado, pero es una
es una lectura que yo hago, digamos. Entonces, Luis Aro se interesa por el objeto de la voz, pero no solo de la voz en el teatro, diría yo, sino que de la voz en la formación de actores y actrices, ¿ya? Él investiga y selecciona, digamos, y hace toda una construcción discursiva respecto de un ámbito académico, y él lo va a contar con detalle, por supuesto, un lugar académico donde se trabaja y se efectúa, digamos, un detenimiento en la voz como un instrumento creativo, como un instrumento técnico para la formación de actores y actrices. Él lo sitúa además en ciertos momentos históricos bien precisos. Y entonces me interesó este trabajo que él hace, porque además de detenerse en la voz, se detiene en un espacio que de alguna manera todos compartimos, donde se entrecruza lo artístico, lo creativo, lo teatral, el teatro, con la academia, ¿ya? Entonces, ese es nuestro primer invitado. La segunda invitada es Soledad Figueroa. También la conocí, también fui su profesor. Y ella se ha dedicado a una cosa que en algún momento, diría yo, tuvo, y lo podemos discutir, tuvo algunas aproximaciones en el caso de Chile, que es un estudio respecto de la ópera, de la opereta, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, pero mirado fundamentalmente desde la crítica, desde los periódicos, desde lo que la prensa dijo. Y se detuvo sobre este fenómeno artístico, cultural, político, social, ¿ya? Entonces ella también, igual que Luis, digamos, pero acá me parece que es mucho más evidente, ella adopta una perspectiva interdisciplinaria para mirar este objeto creativo. El tercer invitado, Alfonso Arenas, también lo conocí como estudiante, me llamó la atención en aquella época, hace ya varios años, ¿no, Alfonso? Porque venía de sociología a la escuela de teatro, ¿ya? Y terminó la carrera de sociología y se ha dedicado, y terminó también la carrera de teatro, y se ha dedicado al estudio de las audiencias, al estudio y la formación de públicos teatrales. Entonces, él, que es un trabajo que yo me atrevería a decir que no se hace mucho en Chile, pero se hace. Lo que no se hace hasta donde yo conozco es proponer investigaciones respecto de ese trabajo, ¿ya? Entonces, por eso pensé en Alfonso, ¿ya? Que podría ser un personaje también outsider, como diría Marcelo, ¿no? De mirar esto desde una perspectiva que está muy presente, que es muy fundamental en las cuestiones culturales y teatrales, pero que no siempre se estudian, no se manifiestan desde unas estrategias de lectura, diría yo. Y la cuarta invitada es Amapola Reyes, que se ha dedicado a la investigación de la capucha, ¿no? Sobre todo de la capucha, digamos, en un terreno que podríamos llamar de teatralidad en la vida social. Es decir, en esta máscara que se usa, ella por supuesto que lo va a contar de una manera mucho más efectiva, digamos. Cómo esta capucha, ¿no? En las manifestaciones políticas está diciéndonos algo más y algo menos que teatro, digamos. Entonces ella ha mirado este aspecto sirviéndose de categorías teatrales, pero no solo teatrales, sino que también ideológicas, políticas, ¿no? Produciendo una creación narrativa respecto de este objeto, ¿no? Respecto de este fenómeno. Esas son las personas que yo pude contactar, les agradezco y queremos escucharlos, ¿no? Y escucharlas ahora en detalle.
Bueno, muchas gracias Patricio por la presentación que hiciste de los invitados. Bienvenidos a todos nuevamente. Ya que Patricio los presentó, les vamos a dar de nuevo la bienvenida. Y siguiendo un poco la línea de pensamiento de Patricio, yo voy a empezar por la tercera pregunta, que me parece que es la más como que expresa un poco mejor o continúa la línea de pensamiento, y es ¿cómo fue el devenir en sus carreras o en sus vidas profesionales o artísticas por las cuales llegaron a estos objetos de investigación y de creación? Amapola puede empezar. Puede Amapola puede empezar empezar porque cualquiera de los tres, justamente de los es, cuatro. yo diría que ella ha tenido una aproximación desde el mundo artístico un tanto outsider. No estudió teatro, digamos, pero ella puede contar por qué la estoy nombrando en primer lugar. Yeah. Bueno, muchas gracias por la invitación. Respecto a esa pregunta, como dice el Pato, yo no estudié teatro, pero me he estado siempre muy involucrada al mundo teatral. Soy hija de una actriz, así que siempre he estado ahí muy rodeada del fenómeno teatral. Y también eso, supongo, ha configurado mi propia mirada para mirar el mundo muy desde lo teatral. Un poco eso, así como muy a grandes rasgos, fue el punto de inicio que hizo que yo me fuera por esta línea de investigación. Eso y una experiencia en la universidad donde estudié, que es la Universidad de Chile, en campus Juan Gómez Milla, que no sé si sabrán, pero es un campus bastante combativo, que al menos 2 veces a la semana tiene salidas de capucha y enfrentamientos con carabineros. Entonces, muy tempranamente, mientras a la universidad, me encontré con una verdadera performance, una salida de capuchas en un espacio que se llama Ágora, en la Facultad de Filosofía. Y este capucha se asomó por un balcón, muy teatralmente vestido también con su vestuario, ¿no? Completamente cubierto, con una voz impostada, y llamó a cortar calle. Entonces yo vi esto sentadita ahí en el ágora, con este escenario posibilitado por las escaleras y la altura, y me empezó a andar un poco esta máquina de concebir el mundo y el espacio social como un lugar de inscripción de signos también, de signos y de representaciones del sí mismo y de ciertos dramas personales, sociales, que también se significan en el espacio social. Entonces, yo en ese momento no lo tenía tan claro, pero digamos que comencé a echar a andar un montón de conceptos que venían del mundo teatral. Yo creo que sobre todo por esta cercanía que yo tenía con lo teatral. Y me llevó a fijarme mucho en el tema de la capucha. O sea, en ese momento yo estaba estudiando Historia del Arte, ahí en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y quería, la obsesión ahí de este acontecimiento me llevó a detenerme muy específicamente en el tema de la capucha zapatista, neozapatista, del levantamiento indígena de 1994 en México. Y a partir de esa investigación, yo quería proponer una investigación de marcado carácter estético respecto al ocultamiento del rostro. Empecé a repartirme en otros intereses, pero en la primera investigación no tuvo tanto que ver con lo teatral específicamente, a pesar de que nació desde ahí este primer interés, este primer acercamiento al tema de las capuchas. Sí viene desde mirar este acontecimiento con el ojo y la perspectiva de un acontecimiento teatral. Yo me fui un poco más hacia el lado de la estética, muy cercano al tema de la estética y el arte. O sea, me detuve mucho en las manifestaciones y en las producciones visuales zapatistas, fotos, murales,
y para proponer que en el discurso zapatista se producía un viraje hacia la estética, por este acercamiento poético simbólico que se le atañía al encubrimiento del rostro. Ahí cuando, por ejemplo, hablo de esto, del tema de lo teatral en estos acontecimientos que luego denominé como violencias político-performáticas, o sea, de estos espacios de violencia, de protestas callejeras, mucha gente me cuestionaba esta idea de lo teatral, porque pensaban que en el fondo yo lo que estaba aludiendo era como, por una parte, o sea, había gente que decía como, bueno, ¿cómo esto va a ser mirado desde algo como estético, como asociando un poco lo estético a lo positivo, o sea, como, yo estoy reivindicando esas acciones por mirarlas desde esta óptica, y por otro lado, había la gente como un poco más así radical decía que era como un poco una falta de respeto pensarlo, porque pensar lo teatral en estos acontecimientos era como pensar un poco como en una farsa, en una ficción, ¿no? No veían el concepto de teatralidad que No. tiene implícito este tipo de performance, claro. Sociales, digamos. Sí. Ya. No, claro. Claro, y asociaban lo estético con lo bello. Claro, Además. claro. Cuestión que yo creo que es algo natural, o sea, en un primer instante yo creo que a mí misma me pasó que yo veía las fotos zapatistas y pensaba esto es muy hermoso, entonces tengo que proponer esta lectura estética. Claro. Luego me distancié un poco más de mi objeto y lo pensé como en términos más conceptuales, pero sí, eso fue un poco el recorrido. Y que me llevó a luego seguir estudiando en estas obsesiones que uno tiene, seguir estudiando el tema de las capuchas, pero ya mucho más detenidamente, no respecto al zapatismo mismo, sino que yo me quería dedicar a pensar cómo la capucha en sí misma se comenzó a construir imaginariamente como un signo de la revuelta, como un signo de las rupturas contemporáneas, como un signo de una postura política radical, antisistémica, y que además tiene unas claras diferencias con los movimientos sociales del siglo pasado, y en ese sentido yo asumía de que estas posturas políticas de ruptura contemporánea cargaban a la imagen del anonimato con una cierta densura, con una cierta densidad más bien conceptual, ideológica. Entonces yo comencé a observar que el anonimato en términos visuales tenía su correspondencia en términos ideológicos también. Entonces esa fue la propuesta que hice luego cuando hice el magíster, que hice estudios latinoamericanos, un magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí propuse esta idea de que en el fondo las rupturas contemporáneas se identificaban con la imagen de la capucha, en tanto que la política del cualquiera era la política que se estaba levantando. No la política como del siglo pasado, por ejemplo, que tendía un poco más a cierto comunismo, a cierto marxismo, y que la figura del líder tenía una relevancia, no así ahora en las rupturas contemporáneas que impulsan, digamos, otras ideas banderas que corresponden un poco más a la trayectoria política del anarquismo, no tanto así del marxismo. Por ejemplo, esta cuestión de la no representación, no líderes, no partidos políticos, que digamos ahora, desde octubre del año pasado en adelante, es mucho más evidente, ¿no? Eso es un poco el recorrido. Entonces, digamos que esta cuestión de las teatralidades me ayuda mucho conceptualmente a pensar estos acontecimientos, y es muy entretenido también para pensar en un montón de acciones que suceden bajo la capucha,
y que son evidentemente comunicativas, fuertemente comunicativas, y en ese sentido también performáticas, porque son cuerpos que se ponen a disposición de la comunicación. Por ejemplo, el hecho de quemar un McDonald's, ¿no? O quemar la bandera, son actos comunicantes que en sí mismos no están buscando destruir el capitalismo, ¿no? No es que en ellos mismos se contenga la destrucción de ese sistema de opresión, pero son actos que simbolizan, que comunican y que representan también un sistema de relaciones contenciosas también. Eso. ¿Quién quiere seguir? Alfonso. Alfonso, que está ahí al lado en la pantalla de Amapola. Está No silenciado. te escuchas, Alfonso. No te Tienes que escuchas. desmutearte, Alfonso. Abajo, a tu izquierda, está el micrófono. Y ahí el micrófono está atravesado por una rayita roja. Eso. O podemos escuchar a Luis mientras Alfonso... Ah, qué raro. Puedo seguir yo, mientras el Ya, Alfonso... sí, Luis, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por la invitación, a la UPLA. Respondiendo a la pregunta, lo mío, o sea, va a ser breve, es muy simple. Cuando yo era estudiante de actuación, me daba cuenta de que, o sea, siempre tuve una llegada al teatro desde la voz, como siempre encontraba que era un terreno alternativo para llegar hacia la construcción de un universo teatral. Y me gustaba entenderlo así, como que hay un camino distinto, un camino otro para llegar como un mismo resultado. Lo cual hoy día con perspectiva y distancia uno puede entender que son, ¿verdad?, como el entramado de un gran mapa, de un gran territorio llamado como teatro. Pero a lo que quiero llegar con esto es decir que en estas prácticas que son súper volátiles, como en la enseñanza de una técnica, me parecía súper curioso que se agotara o que no se conociera lo que había antes y que siempre los estudiantes pensaran que estaba todo comenzando desde cero. Y no se refirieran a una tradición o lo que no nos preguntásemos como ¿por qué me están enseñando lo que me están enseñando? ¿A qué se refiere esto? ¿Y desde dónde viene esta forma de enseñanza o de entendimiento de lo que es la voz para el teatro? Ese tipo de preguntas tiene una tradición histórica, tiene una tradición estética, tiene una tradición que responde a un contexto sociopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí empezó, o sea, fue lo que terminó de empujar este interés personal por recoger esas prácticas y poder registrarlas de alguna manera, ¿no? Como para poder tener una conciencia sobre qué hacemos o de qué hablamos cuando hablamos de la voz en el teatro chileno. Eso soy yo. Gracias. Y perdón, Luis, ¿podrías como entregar una información más específica respecto de la etapa en la cual estás haciendo tu trabajo, tu investigación? Claro, pensé que era como hablar de algo más general. En términos súper específicos, acabo de editar un libro que se llama Cartografía de la voz en el inicio y desarrollo de los teatros universitarios, en el cual trabajé con un grupo de investigadoras e investigadores. Y en este trabajo particular, como para dar un ejemplo, nos enfocamos en el periodo del inicio y desarrollo, entre los 40 y los 60, como para poder entender cuándo la voz empezó a ser un objeto de estudio en el teatro y por qué empezó a ser un objeto de estudio, ¿verdad? O sea, así como en los 40 sabemos a través de los estudios teatrales nacionales que hay un inicio de los teatros profesionales, ¿verdad? Lo cual no significa que antes no haya sido profesional o que no hayan habido, ¿verdad?, teatros. Obviamente la voz también existía. Entonces, a mí lo que me interesaba establecer en ese punto, como por eso tomé esos 20 años, era que al establecerse escuelas de teatro o escuelas de arte dramático, todo lo que está dentro del teatro debía ser sistematizado y por lo tanto también se transforma en un objeto de estudio al sistematizarse.
Y no solamente la voz en este caso, ¿no? Sino que también técnicas de dramaturgia y de actuación. Entonces lo que antes era algo que venía con el actor o con la actriz, ahora tenía que estudiarse. Entonces cuando este objeto, cuando la voz se transforma en un objeto de estudio, se requieren métodos y aproximaciones para desarrollar y entender aquel objeto de estudio. Entonces me interesaba de sobremanera esa época para poder levantar aquel objeto de estudio que estaba olvidado, ¿no? Y como establecer un punto de partida para poder volver hacia él y decir, ok, ¿cómo problematizamos las prácticas contemporáneas de la voz, ya sea en la enseñanza o en el espacio performativo, incluso desde la crítica? Podemos volver a este punto de partida y entender cuál ha sido este arco, este trayecto del entendimiento de lo vocal en el teatro chileno. Entonces, lo interesante del libro, pienso yo, es que a partir de 3 miradas se reconstruye un cuerpo vocal, una mirada que trabajó sobre, recogió elementos de la crítica, de los diarios, de cómo se nominaba a la voz de la actriz y del actor en la época, y otro que lo trabajó Consuelo Zamorano, esa arista, y otra arista fue entender la problemática que existía entre el texto y la producción vocal, entendiendo o asociando a la voz a la idea del texto dramático, a la producción de un texto dramático. Entonces, a partir de ese triángulo, ¿verdad? Pudimos como establecer un campo de estudio que nos permitió entender a la voz como un fenómeno total, no solamente desde la enseñanza y la pedagogía, sino también desde la nominación estética y también desde la reproducción o de la problematización performativa. Y en esa triangulación, ¿verdad?, se establece un cuerpo que es este cuerpo de este objeto de estudio. ¿Respondo a tu pregunta, Pato? Sí, sí, sí. Gracias. Alfonso, ¿pudiste? Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de ver aquí a mis compañeros, a la Amapola, que la conocí hace poquito y me encantó sus puntos de vista, a la Sole, a Lucho, que son grandes compañeros del teatro, a ti, Pato, que te quiero mucho, gracias por invitarme. Bueno, yo no investigo, yo trabajo, soy como un trabajador de la cultura. Trabajo en una institución que se llama, bueno, que es la Fundación Teatro 1000. Ahí yo llegué inmediatamente, llegué mientras estaba haciendo mi egreso en la Escuela de Teatro de la Católica, y ahí he estado desde el 2013 hasta ahora, y llegué a armar junto con la Paulina Rublero una nueva área en la fundación, que es la área de educación y comunidades. Y la verdad es que llegué ahí súper como sin buscarlo tanto, o la pregunta como cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo ahora, es más como sin haberlo buscado tanto, la verdad. Llegué a la fundación porque estaba buscando hacer mi práctica de sociología, y sentía que tenía que hacerla relacionada con el teatro, porque estaba estudiando las dos carreras, y ahí me di cuenta de la importancia y la relevancia que tiene para el desarrollo de las artes y de la cultura en Chile, ponerle ojo y estudiar y trabajar en relación a los públicos y las comunidades. Y en ese sentido he trabajado por 7 años en distintas aristas de esto. Porque así lo veo yo, como algo súper sistémico, el trabajo con los públicos. No, siento que no me dedico a formar públicos, sino más bien como a generar condiciones o generar instancias para que los públicos se encuentren, ¿no? Y se encuentren sobre todo con los artistas. Y como la reflexión acerca de lo que hago siempre viene después. Yo estoy como un poco como invertido en ese sentido, como que hago y después como que en el fondo pienso, trato de reflexionar en torno a lo que hago desde la sociología, por ejemplo, que es como mi campo de formación, y siempre he estado como respondiendo a esas preguntas a partir de lo que voy leyendo de la sociología. Hoy por hoy estoy súper obsesionado con Deleuze, por ejemplo, y eso me hace pensar el arte, ¿no? como
como algo que no hay que interpretar, algo que no viene dado, sino que algo que más bien uno se pregunta cómo operar y qué relaciones hay dentro de una obra, por ejemplo. Y ahí es donde yo me meto, y ahí es donde yo trabajo, como ofreciendo condiciones en el fondo para que los públicos y las comunidades puedan como ir resolviendo esos puzzles. Y he hecho de todo en el fondo en relación a esto. He trabajado haciendo estudios de públicos, que es algo mucho más relacionado a la sociología, que en el fondo es medir cuáles son las percepciones que los públicos tienen respecto al teatro o respecto al funcionamiento también del sistema cultural, de la industria pequeñita que hay en Chile, pero la percepción que los públicos tienen respecto a eso es súper importante, y es de ahí también llegar a preguntarse sobre la relevancia y la importancia que tienen, por ejemplo, los procesos de mediación artística, los procesos de formación artística. Y en ese sentido he trabajado bastante también como súper enfocado a fortalecer a mi sector, o sea, a mis colegas, en el sentido formativo, post-universitario, y en ese sentido he levantado he desarrollado dentro de la fundación varias instancias de formación no académica, en especialización, en dirección, en dramaturgia, pensando también en la posibilidad que tiene la fundación, también, que es una institución súper establecida dentro del sistema cultural chileno, con sus relaciones internacionales, con otros festivales, con otros artistas en el mundo. Para mí el festival siempre fue un lugar en donde el teatro me volaba la cabeza. Siempre las obras que más me marcaron eran del festival, y ahora estoy ahí dentro, entonces como que siento que tengo que en el fondo devolver un poquito la mano y generar estas condiciones para mi sector en particular, y también para las comunidades y los públicos que no son como artistas o trabajadores de la cultura, pero que sí se interesan mucho en el teatro, y por sobre todo también en que el teatro cada vez sea más importante en la vida de las personas. O sea, si no hay público, no hay teatro, y no hay futuro. Y en ese sentido creo que establecer un trabajo que dé condiciones para que los públicos y las comunidades puedan sentir que el teatro es parte de sus vidas, es algo que yo hoy día considero que es fundamental. Y sí estoy de acuerdo contigo, Pato, respecto de que no se investiga tanto, y yo creo que ahí sí que hay una profunda oportunidad, sobre todo cuando uno mira la historia que tiene el teatro respecto a los públicos, como la importancia que tenía el teatro cuando estaban los teatros universitarios, en la mitad del siglo XX, la censura, o el hoyo ahí, el gap que hubo respecto de la relación del teatro con sus comunidades durante la dictadura, y todo lo que han venido haciendo los artistas desde el 90 en adelante, y ahora pensando en las nuevas preguntas que hay sobre el arte y en cómo los artistas están creando, mucho más desde la forma, mucho más desde el concepto, y ahí es donde la mediación y donde la formación y los espacios educativos y de reflexión y encuentro son súper fundamentales, sobre todo para que el teatro como que llegue a muchas más personas. Gracias, Alfonso. Soledad. Hola. Bueno, con respecto, primero agradecer esta instancia maravillosa con tremendos investigadores y practicantes del teatro, y de ti, Pato, que te estimo mucho, te quiero mucho, y te agradezco esta instancia para hablar de lo que a uno le gusta, básicamente, las cosas que a uno le gusta. Y en ese sentido, respondiendo la pregunta, lo que me gustó en ese minuto deviene de algo quizás súper atrás, que yo cuando entré a estudiar teatro, amaba el teatro, ¿cierto? Pero también amaba muchas otras cosas como el canto y la escritura. Entonces yo dije, ¿dónde puedo hacer todo lo que quiero? En el teatro, básicamente. Entonces entré a estudiar teatro, y algo que me interesaba mucho era la relación entre la música y la acción del teatro, la acción dramática, o sea, la acción escénica, por decirlo así. ¿Cómo estaba esa unión? ¿Cuál era el punto indisoluble de esa unión entre la música? Porque yo, cantaba antes de entrar y sigo cantando, es una práctica que efectúo, y como actriz soy cantante también en la escena, entonces me interesaba desde la teoría también investigar esa unión indisoluble entre el canto y la acción escénica. Entonces mi tesis de pregrado tiene que ver mucho con eso, que fue una tesis híbrida, que fue práctica como investigación, de hecho,
Y después, cuando entré al magíster y conocí al Pato, que fue mi guía de tesis, quería investigar primero el punto de vista histórico. También tengo una afiliación muy grande con la historia, me dedico mucho a eso también, a la historiografía teatral, y me interesaba mucho poder investigar, por un lado, este fenómeno de la unión entre la música y el teatro, que básicamente es desde el inicio, como básicamente nace el teatro y nace el teatro, la música y la danza en conjunto. Pero me interesaba ver desde el punto de vista latinoamericano ese punto. Entonces primero me quise ir muy atrás, pero ese muy atrás era ya para una tesis doctoral de teatro colonial, y era para doctoral y postdoctoral y todas las tesis posibles, entonces era una cosa demasiado grande, y dije ya, chuta, es demasiado grande, no la puedo abarcar en un año efectivo de tesis, por lo tanto, me iluminé, y 2 años antes de entrar al magíster, con una compañía en la que trabajamos mucho, hicimos una zarzuela. Y de hecho fue un fondart y lo presentamos en Curicó y en Talca, y revisitamos la zarzuela desde un punto de vista contemporáneo, ¿sí? Y revisitamos la zarzuela desde un punto de vista mucho más desde la disciplina del teatro que desde la disciplina de la música, ¿ya? Que es como que eso es lo interesante de la zarzuela y la opereta, del Singspiel, que tiene mucho más de la disciplina teatral que de la ópera, que ya es mucho más hacia la música. Entonces dije, hoy, pero aquí hay un punto, y leyendo, investigando, me empecé a dar cuenta de que la zarzuela era como, wow, fue demasiado importante, y ya nadie se acordaba de la zarzuela. La zarzuela básicamente se llenaba de públicos todo el día, porque tenían 3 o 4 o 5 funciones al día, y estaba llena, 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 y la gente se peleaba, o sea, era una cosa impresionante. Tuvieron que decirle a la gente que si seguía peleando iban a cerrar los teatros, porque tenían que ordenarse para poder ver la zarzuela. Entonces dije, esto es maravilloso porque conjuga todo lo que me interesa, el teatro, la música, y también la historia, y el ámbito historiográfico. Y me empecé a dar cuenta también de que esto también podía contribuir en cierto sentido a una historiografía crítica, que generalmente se habla desde los hechos más que desde, pero ¿por qué? Y me interesó ese punto en relación a que la zarzuela no era simplemente, y aquí me voy a este outsider, que era mirar el fenómeno de la zarzuela no necesariamente desde su producción, sino desde la recepción, de cómo la gente recibía la zarzuela, que eso me interesó mucho, cómo había tanto público que iba y ahora nadie se acuerda. Como digo, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie se acuerda si fue un boom? Entonces dije, ya, ¿cómo investigo la recepción? Chuta. ¿Cómo investigo la recepción del siglo XIX, donde la gran mayoría de la gente era analfabeta, no escribía necesariamente lo que le pasaba? ¿Cómo voy a eso? Entonces me fui mucho a la microhistoria, desde Carlo Ginzburg, y me fui a dónde puedo verlo, ya, desde la crítica, desde los periódicos, como leer entre líneas, desde también los testimonios, por ejemplo, de personas del medio, Antonio Sá Hernández, por ejemplo, Daniel de la Vega. Entonces ahí empecé a investigar y me empecé a dar cuenta de cómo este fenómeno histórico traspasaba lo que era el fenómeno artístico y ya pasaba a ser un fenómeno social, y eso me interesó mucho, de cómo, por ejemplo, al ir al teatro no era como, oh, sí, voy al teatro y veo la obra, sino voy al teatro y además hay una rifa, y voy al teatro y me sé las canciones, y que se repita y que se repita. Entonces empezaba a haber un fenómeno, tanto desde lo musical, el tema de los cancioneros para mí también fue un wow, descubrir los cancioneros, que la gente los compraba y se los aprendía, y si el que sabía leer se lo decía al otro para que se lo aprendiera, y iban así a la zarzuela. Como un fenómeno teatral, como un fenómeno musical traspasaba a un fenómeno social, y cómo ese fenómeno social, que fue súper importante, después se quiebra y se olvida, y ahora la zarzuela nadie se acuerda, y quien se acuerda lo tiende a tildar de un punto de vista quizás más elitista. Y lo interesante, y que a mí me interesó mucho, es que el género chico, que es lo que yo estudio en particular, que es la zarzuela de un acto,
era correspondiente sobre todo a las capas medias y obreras que estaban surgiendo y todo el movimiento social que estaba ocurriendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, por eso, para poder unir todo lo que me gustaba, llegué a eso. Mi idea era originalmente poder investigar este ámbito histórico y después llevarlo a escena. Pero claramente, Pato me conoce, me gustan muchas cosas muy amplias, entonces ya quedé ahí, pero esa es mi segunda vía, es poder llevar esta investigación a una práctica escénica también. Iba a comentar que me parece muy interesante porque mientras hablaba Soledad recordé que en algún punto también eso sucedió a mediados del siglo XX, antes de la llegada de la televisión, pasaba lo mismo con los radioteatros. Las compañías de radioteatro terminaban su temporada en la radio y salían a hacer gira por los pueblos, y se producían verdaderos fenómenos sociales porque todos querían pegarle al malo. Como Sí. era tan melodramática la figura de los radioteatros, el bueno y el malo, todos querían tener problemas todos tenían problemas con el malo, ¿verdad? Y Sí. lo recordé un poco a partir de esto que dijiste, porque de alguna manera la formación de público también la dio la zarzuela como género popular, a partir de que la gente se empezaba a enfrentar entre sí para poder ganar una entrada, para poder disfrutar de eso, de ese espectáculo que era tan placentero, porque esto que tú también mencionaste al pasar de que se repita, esto también es parte de la cultura de la ópera. En la ópera se pide varias veces que el tenor repita o que la soprano repita su aria, pero en la cultura popular también era muy, muy pedido ese tipo de cosas, porque obviamente que los cantantes eran, si eran talentosos y estaban bien dotados, se les pedía que cantaran de nuevo. Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, con otra investigadora, Javiera Larraín, investigamos sobre el melodrama y uno de los capítulos es el radioteatro, y hablábamos de eso, de cómo los finales, por ejemplo, el radioteatro, se escuchaba el radioteatro en la radio, y los finales iban de pueblo en pueblo y era como, wow, y a veces también ponían como, había una idea de una voz, eso es muy interesante, estaba la voz original, pero actuaba otra persona, entonces no sé, la actriz que hacía la voz original estaba afuera, haciendo la voz original, pero la actriz que era como, se supone que era visualmente, era la que estaba actuando, entonces eso es muy interesante. Eso. Y una pregunta de estilo, o sea, de corte dramatúrgico, ¿la dramaturgia de la zarzuela era de origen español o había producción nacional de libretos de zarzuela? Con temas de la cultura chilena. Sí, había producción nacional, pero era mucho menos popular. Eso fue una cosa también que me llamó la atención y que era uno de mis puntos de vista de la tesis, que era cómo de alguna otra manera había una identificación en este género popular español, y cómo, de hecho, Antonio C. Hernández decía que no le gustaba tanto la zarzuela porque hacían una mala copia de la buena zarzuela española. Entonces hablaba de, por ejemplo, las zarzuelas como El Puñado de Rosa, o La Revoltosa, o La Verbena a la Paloma, o La Gran Vía, que eran un éxito, pero las versiones chilenas encontraba que eran como de mala factura. Y bueno, de hecho, Antonio C. Hernández es el ícono del que quiere hacer un teatro nacional chileno real. Entonces decía, ¿por qué copian en vez de hacer una cosa realmente chilena? Entonces, por ejemplo, estaba la Gran Vía, pero tenían versión chilena, La Gran Vía Mapocho. Entonces, yo tengo una pregunta un poco provocadora a partir de esto último que está diciendo Marcelo y Soledad, para Alfonso. Buena. Sí, una pregunta que es también una provocación, en algún sentido, no en términos personales, por supuesto. Pero yo estaba pensando cómo esa cultura popular, digamos, que permite, que alienta de algún modo esa respuesta del público, esos gritos del público, esa adhesión del público popular a estos espectáculos, cómo en la cultura, llamémosla más especializada, en la cultura más burguesa, eso no está permitido. O sea, al público teatral se le exige absoluto silencio. Se apagan las luces,
y solo se le permite el aplauso al final, ¿no? ¿Cómo habría ahí una disociación entre una cultura popular, llamada popular, y esta cultura más especializada en la cual todos participamos, ¿no? ¿Qué piensas tú, Alfonso, sobre eso? Estoy pensando en qué diría, por ejemplo, Boris Groys respecto de eso, cuando él habla sobre el arte conceptual, que en el fondo dice que el arte conceptual cambia la forma de ver el arte desde un objeto de contemplación a entenderlo como un objeto de comunicación. Creo que el arte siempre está transitando en el fondo entre esas dos esferas, entre ser un objeto de contemplación, que vendría siendo como lo más clásico, a ser un objeto de comunicación. Y la comunicación es una cosa colectiva, es una cosa de encuentro. Para que haya comunicación tiene que haber un encuentro entre dos o más personas. Entonces pienso que estas instancias, por ejemplo, como la zarzuela, o como el teatro universitario también en su momento, o como el teatro popular de calle, como lo que hace, no sé, la Patriótico Interesante acá en Chile, o lo que hace el Martín Erazo con la Pato Gallina, son instancias comunicativas de encuentro, y yo creo que ahí es cuando en el fondo el arte es como más conceptual, o como el arte más de la forma, como que se despeina un poco. Y yo creo que también ahí, no sé, entender que una obra es, o sea, lo que también pensando en, yo les decía que estoy como un poco obsesionado con Deleuze, de hecho estoy tomando un curso para poder entenderlo ahora de una vez por todas. Él dice que una obra de arte es una obra que hace algo que está vivo, y como que en el fondo nos afecta, te afecta, y el afecto es como un cambio de estado. Y yo creo que si también nosotros como artistas, como trabajadores de la cultura, también le invitamos al público a volver a sentir que el arte es algo que está vivo, y también a invitarlos a dejarse afectar y no contemplar, ahí uno también estaría como volviendo en el fondo a esa participación, a esa respuesta que el público podría tener respecto al arte, a entender que es un proceso comunicativo, y en un proceso comunicativo uno puede dejarse afectar, pensándolo como deleuzianamente. Yo creo que tiene que ver con eso, y en el teatro popular, no sé, las tremendas dramaturgias del principio del siglo XX tenían que ver con eso, eran temas absolutamente como que no te dejaban... No te dejaban espacio para la contemplación, tenía que ver como con un teatro que te quería mostrar una realidad social, ¿no? Pienso, no sé, en la María Asunción Requena, o en Heinemann, o más adelante, o en el mismo, o en la Isidora Aguirre, no sé, como esas obras, como que no creo que la gente vea esas obras en silencio, francamente. O sea, quizá uno no puede, no sé, yo creo que ya eso es como una conducta esperada del espectador, que yo francamente creo que ya se está disolviendo, como que uno siente, uno escucha, uno se toca, bueno, ahora ya no, esperemos que pronto, ojalá, porque si no nos vamos a morir, pero creo que ya no es tan así. Yo creo que, y también ahora, por ejemplo, esto mismo que pasa después de las obras, que yo organizo millones de estos, Lucho Aro lo sabe porque me ha ayudado muchas veces, estos conversatorios, ¿no?, que se hacen después de las obras, son instancias de comunicación, donde la gente habla, dice cómo se plantea cuáles fueron sus afecciones, sus ideas, no sé, y creo que eso ya es como una obra de teatro despeinada a mi manera. Bueno, Marcelo tenía unas preguntas. Sí, Yo me estoy metiendo. no, Sí. yo tengo una pregunta para Amapola que la estoy como procesando desde hace un rato, y además quiero recordarles a todos aquellos que quieran hacer preguntas que las pueden hacer a través del chat, y a mí me comunican por interno y yo le hago las preguntas a los invitados. Amapola, quería hacerte una pregunta porque algo que me llamó la atención, y es que lo que te quería preguntar es ¿cuándo fue que se produjo el paso de la intuición al concepto, en tu caso? Porque me quedé, ¿por qué te lo pregunto? Porque me quedé pensando en ese niño que se asomó por encima de la pared, y ahí como que te vino el chispazo, y entonces la pregunta es, ¿cuándo eso se convirtió en concepto? ¿Cuándo esa Yo intuición creo que la intuición es conceptual también en ese caso, Ya, o sea, ya. nace con concepto.
Sí, sí. Yo creo que en mi caso se debe a que estoy familiarizada con esos conceptos. Ajá. Por lo que contaba, ¿no? Por esta anécdota Sí. muy personal de mi vida Mm, ligada a lo teatral. mm, Pero claro, en el espacio de la universidad y de la academia eso se potencia. O sea, claro. poder pensar, digamos, estas divagaciones y estas Ujú, obsesiones claro. en el espacio de la academia te da todo el permiso para, Sí. así dicho muy en términos coloquiales, irte en la volada conceptual, ¿no? Claro, claro, claro. Perdón, Amapola, ¿ya has pensado o cuál podría ser tu reflexión con lo que ha pasado últimamente en Chile, este último año, ¿no? Es que ¿Qué ha pasado con esas manifestaciones, con esa colectividad que sale a la calle, con esas capuchas que ahora están mezcladas además con las Claro, mascarillas, ¿no? claro. Hay todo un sí, diseño de la sí, mascarilla. ¿Has logrado justamente. pensar algo respecto de eso? Sí, hay varias cosas. Yo para octubre del año pasado casi me vuelvo loca con todo lo que estaba pasando. Sentía que la calle, la vida, todo me estaba Claro, interpelando porque claro. estas reflexiones llevan ya sus buenos años obsesionándome. Entonces cuando Claro. empezó a pasar esto, em, yo de verdad casi me vuelvo loca. O sea, como que toda la vida he andado sacándole fotos a las cosas encapuchadas que veo. Y cuando fue octubre ya era así como no puedo manejarlo, o sea, todo estaba encapuchado. Claro, Un poco lo que me claro. pasó cuando fui a México y fui a los caracoles zapatistas que, no sé, dibujan un choclo en la muralla y el choclo está encapuchado, entonces como eh, ya una obsesión tan parecida a la mía. Y a nivel conceptual, ¿ha habido algún movimiento en ese sentido con lo que ha pasado Sí, en Chile en el último tiempo respecto de tu trabajo anterior? sí han aparecido cosas nuevas, por ejemplo, un poco ahí lo trabajé en una ponencia que escribí para un congreso que hubo este año que se llama Arica Barroca, em, que es esta aparición de la noción de la primera línea, ¿no? Y cómo además esta idea de la primera línea, que además vimos que se transforma, ¿no? Porque después la pandemia fue la primera línea de la gente que trabajaba para la pandemia, pero cómo en octubre esa primera línea además fue muy reivindicada por toda la ciudadanía. Y esa cuestión, en términos de lo que yo he venido investigando, es súper novedosa, porque en todas las protestas políticas anteriores hay una criminalización de la protesta violenta por parte de la ciudadanía movilizada. O sea, al interior de las mismas movilizaciones hay una intención por separar, por demarcar cuál es el adentro de la movilización ciudadana posible, que es nos manifestamos, gritamos, Mm, marchamos, ¿no? sí, Pero quemar una micro, quemar un paradero, quemar un banco, no son posibilidades. Eh, y eso, digamos, yo creo que eso es un cambio muy radical que sucedió en octubre, eh, cuando la figura de la primera línea y del encapuchade se transformó en una especie de héroe protector a la ciudadanía movilizada. claro. Ya no hubo esta distinción tan tajante entre el adentro y el afuera, sino que Mm, ese era un marco para poder estar así muy en términos políticos y corporales en el espacio ujú, público, porque el espacio claro, público se volvió peligroso. claro. Ese yo creo que es un cambio muy fundamental en términos del imaginario incluso colectivo respecto a la protesta y el encapuchamiento, Ujú. y que sucede en octubre. Yo tengo otra, Marcelo, perdón, tengo No, una pregunta tengo, también para Luis. hay preguntas Hay preguntas, sí. hay una pregunta de Macarena Baeza que dice, pienso al respecto que esa idea de público en silencio tiene una historicidad, porque en el teatro barroco, por ejemplo, también sonaba. Cuando se separa radicalmente escenario y platea, se apaga la luz de público, se espera ese público silencioso, respetuoso, porque la escena pasa a ser protagónica frente al fenómeno de la expectación que pasa a segundo plano. Bueno,
es la historia la historia del capitalismo y su reducción del espectáculo a la interioridad, ¿no? Nada más que pasada al público. No le estoy contestando a Macarena, lo dejo abierto, agrego a la reflexión también. Sí, ¿puedo agregar algo? Justo estaba viendo Por supuesto. la pregunta de la Maca escrita. Saludos a la Maca y al Andrés Gruman, que están ahí escribiendo. Sí, pues que creo que también si uno lo lleva más como a la perspectiva histórica, claro, eso que dice la Maca es importante, porque en el fondo siempre está esa pregunta por el lugar del espectador, ¿no? Pero si uno piensa más como en la cosa contemporánea, uno se podría ir directamente a la performance, o no sé, la Erika Fischer-Licht te dice que la primera performance de la Marina Abramovic, que creo que se llama Thomas of Lips, donde ella como que se autoflagela, ¿no? Sí. Fue la primera hito performativo, el primer acto performativo que realmente emplazó al público a tener una reacción medio obligada, o sea, obviamente profundamente participativa, pero también obligada, porque el público tenía que participar directamente en la performance, si no Marina iba a seguir autoflagelándose quizás hasta qué momento. Entonces creo que también ese lugar del espectador lo da mucho el propio artista, ¿no? El propio creador, como que el creador crea las condiciones, ¿no? Claro. Y creo que ahí es súper interesante verlo desde este punto de vista histórico, porque si uno piensa, por ejemplo, no sé, en el teatro universitario, insisto, también había como una frontalidad, ¿no? Donde había un escenario, una cuarta pared, ¿no? Un público, pero el público de alguna manera igual reaccionaba, solamente que no había quizás como una instancia de comunicación así directa, como en una performance de la Marina Abramovic, donde la gente tiene que integrarse, pero es parte de, ¿no? Entonces yo creo que es interesante igual verlo, porque uno puede ver un poco de todo hoy día también. Eso quería decir. Patricio, tengo una pregunta para Luis, para que lo traigamos desde Tunquén hasta acá. Aquí estoy. Luis, preguntan, dice, ¿qué función cumple la voz en el teatro para ti? Qué complejo. Es que es un tema bien... Mira, voy a tratar de elástico. brincar la respuesta con el tema con el tema que estaba desarrollando a propósito de lo que escribía Macarena y lo que decía Alfonso. Yo hoy día estoy trabajando en mi tesis doctoral con el profesor Andrés Gruman, que está por ahí, acusmáticamente, escondido. Yo pienso que esta idea como del espectador en silencio tiene que ver mucho con esta idea de la estética occidental, ¿no? Como que genera una idea de perspectiva y de distancia para apreciar a través de la vista el objeto, ¿no? Entonces hay una idea de la mirada, una tiranía de la mirada sobre el teatro que se estableció a partir de una idea como profesionalizante, como de observarlo, la belleza del objeto teatro, que hizo que la voz se callara, pero la voz del espectador se callara. La voz siempre quiere participar. Pareciera ser que a través de la voz se genera un espacio aurático entre lo que está sucediendo con el performer y con el espectador, que genera una comunidad. Entonces se genera una comunidad en la voz, en la idea del teatro. Entonces, como decía la Sole antes, por ejemplo, es imposible no pensar en el origen del teatro griego, en donde hay un espacio liminal entre lo que sucede, observo, veo, escucho, participo y soy al mismo tiempo, ¿no? Como soy parte del rito, pero al mismo tiempo lo miro, hablo en el rito, etc. Entonces, y desde ahí como que tomo la respuesta, ¿no? O sea, la voz en el teatro tiene ¿verdad? Una, preliminarmente, y como una laminita, como solamente un eje de esta respuesta podría ser que una de sus funciones puede ser generar comunidad, en el sentido de que desplaza la idea, desplaza la mirada para generar un sistema cognitivo de entendimiento que se basa no en el entendimiento, sino que en un espacio más fenomenológico a partir de la escucha. Entonces, desde la escucha, que se genera un entendimiento multiperceptivo de la escena. Entonces, la voz tiene esa doble función, ¿no? Como desplazar la idea esta perspectiva como de la distancia que se genera a partir de la mirada, y emplazar
una idea otra, que es una idea del común, una voz que es plural, que engloba, que co-construye un espacio a través de lo sonoro. Yo tengo una pregunta para Luis también. Es una pregunta que quizás no me cuesta como, la estoy inventando, digamos, y me cuesta como plantearla. Inventémoslo. Me cuesta plantearla, no sé si hay una respuesta. ¿Tú has pensado en algún momento en que puede existir una tensión respecto de la voz enseñada en una academia o en un teatro, perdón, en una escuela universitaria, y lo que pasa con la voz en el ámbito creativo y artístico del teatro? Hay ahí una tensión porque, ¿cómo decirlo? Muchas veces se amalgama y se cree que es lo mismo una escuela de teatro universitario y el teatro. Claro. Hay puntos de contacto, por supuesto, en Chile y en América Latina, que son potentes, indisolubles, pero no es lo mismo. Una cosa es enseñar la voz o enseñar teatro en una escuela y otra cosa es practicar el teatro en términos profesionales más allá del ámbito universitario. Entonces mi pregunta es, ¿hay una tensión? ¿Tú has podido percibir una tensión entre Claro, yo una cosa y el otro? yo tengo una opinión al respecto. Yo trabajé durante muchos años, o sea, he trabajado hasta ahora ininterrumpidamente haciendo clases de voz también. Y trabajé también durante muchos años como director de un área. Yo hice el área de voz de la Escuela de Teatro La Mayor. O sea, diseñé una línea, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tengo una opinión al respecto. Y esa opinión es que hay una fractura, o sea, está totalmente distanciado lo que se enseña a cómo se aplica. O sea, hay un distanciamiento profundo. La enseñanza de la voz en las escuelas de teatro, bajo mi opinión, está tremendamente atrás de lo que hoy está haciendo el fenómeno teatral, performativo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una idea de una enseñanza de los usos de la voz, un uso instrumental, que se basa básicamente en una idea técnica y de una idea técnica y de la idea de una buena sonoridad o una sonoridad que es súper higiénica, versus entender a la voz como un aparato que es performativo en sí mismo, ¿sí? O sea, no hay, pienso yo que es muy poco la idea de entender a la voz como un espacio generador, un espacio multiplicador del teatro. Es decir, que la voz sea otra herramienta creativa o que dé, ¿no? Como que amplifique, multiplique al teatro hacia múltiples aristas y que no se siga entendiendo a la voz como un elemento que está subordinado en el teatro, sino que la voz utiliza también el teatro. Y para eso tenemos que actualizar las pedagogías. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien enseñar quizá en unos primeros años una idea como anatómica, pero luego de eso hay que enseñar la voz, pienso yo, desde su lugar performativo. O sea, acá todavía se enseña el hacer como, o el hacer, repetir algo, o sea, hacer como qué, ¿no? Como en esta idea. Entonces, yo opino que la enseñanza de la voz en las escuelas de teatro debería estar orientada desde otro lugar, como por ejemplo el uso de tecnologías auditivas, el uso de micrófono, microfonía, el uso de luperas, utilizar la voz, o sea, entender la voz también como lo que dije antes, ¿no? Y he repetido harto, desde una perspectiva como objeto performático y no como objeto instrumental. Yo creo que, no sé, la Sole también podría aportar esto, que ella también hace clase de esto, pero así como subrayando, yo creo que sí, hay una fractura tremenda como entre lo que se enseña y lo que sucede. Y una cosa provocativa para todos, y eso que estás diciendo respecto de la voz quizás no podría ampliarse a la enseñanza del teatro. Absolutamente, es que eso, hacia allá quiero decir, cuando te decía eso, que se entienda la voz como algo que está subordinado al teatro, hay un entendimiento del objeto teatro como el hecho de actuar o de representar algo. Y eso no es así. El teatro es un territorio tremendamente amplio, múltiple, complejo, rizomático, en donde múltiples elementos lo conforman y le van dando forma. Uno de esos es la voz,
el movimiento, el cuerpo, el vestuario, etcétera, 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 ¿no? Sí, quiero sumarme a las palabras de Luis. Opino muy similar. Creo que este quizás es el momento de quiebre, de romper un paradigma muy decimonónico, de pensar que el teatro es solo texto y que incluso el texto es solo una forma de texto, de textualidad, y que también podemos, por ejemplo, ver cuál puede ser la materialidad de esa nueva textualidad, por ejemplo, unas nuevas dramaturgias, cómo podemos hacer también, no sé, una nueva dramaturgia. Y en el caso de la voz, como bien dice Luis, que yo también practico mucho la voz, creo que estamos en un punto de quiebre en la enseñanza vocal, al menos voy a hablar muy de mi experiencia en la humanismo. Yo hago un ramo de primer semestre, primer año, y hago después el último, que es laboratorio vocal. Y en laboratorio vocal se está tratando de tender a esa idea de la performatividad vocal, ya no entendida como una voz, como por ejemplo el canto canónico, que también se toca, sino como por ejemplo los sonidos rotos, las voces profanas, como por ejemplo se puede, y yo creo que esta idea de la pandemia puede ayudar mucho al trabajo vocal mediado, por ejemplo, que es algo que se está haciendo mucho, cómo son esas nuevas materialidades de esas nuevas vocalidades, cómo la nueva vocalidad también puede utilizarse con respecto a lo mediado. Y volviendo a la pregunta ampliada de Pato, yo creo que sí, que pensar, por ejemplo, la historiografía, que ahora también está al punto de quiebre hace un par de años. La historiografía antes se pensaba por los textos dramáticos, se hacía una historia de teatro a través de los textos, no a través de las prácticas. Entonces, prácticas como totales, cómo puede, que es algo que está en la base, como retomaba Luis, como el teatro nace de una inter y transdisciplinaridad, y de alguna otra manera ahora quizás tenemos que volver a esa idea de mirar y que todo puede ser una materialidad concerniente al estudio y a la práctica en sí, el ¿No diseño, podríamos la decir luz. ¿No podríamos decir que el teatro necesita una nueva constitución? Sí, apruebo. Apruebo, apruebo. Es que sí, es que mira, yo pienso, y por eso es importante la historia en esto, como la idea de la fundación de los teatros universitarios, esta idea de profesionalización del teatro, es algo que todavía genera eco en las escuelas actuales, en la idea del teatro que tenemos. Una idea de un teatro que es súper convencional, es un teatro que tiene parámetros que están súper demarcados, súper decimonónicos, como decía la Solia, es como que si hubiesen tablas de la ley que dicen esto es el teatro. Y hoy día yo pienso firmemente que estamos en un periodo de cambio, algo que se está deconstruyendo aquello y se está entendiendo el teatro como un fenómeno que es, o sea, lo que estoy diciendo parece de perogrullo, pero no es, pero parece que no se entendió tan bien, ¿no? Como no puede ser que hoy día en el 2020 estemos hablando de esto. Entonces, no sé. Aquí Yo pienso perdón Luis, es que hay una reflexión de Andrés Grumman. ¿La lees, Marcelo? No, como quieras. Es para Amapola, ¿no? Es para Amapola, sí. ¿La leo? Ya. Ya. Esta pregunta es para ti, Amapola, dice Andrés Grumman. Dice, ¿no puede entenderse e interpretarse el gesto y la práctica de la capucha como un modo de anulación de la vista como único eje de lectura del arte, de la vida? No lo pregunto por la espuria práctica de quitar la vista por parte de los pacos. No sé si entiendo del todo la pregunta de Grumman. ¿Te la Hola, Grumman, repito? gracias por preguntar. O sea, es que lo que puedo entender como esta anulación de la vista también sería pensar como el rostro como el único lugar de lo visible de un cuerpo. Yo creo que lo que sucede es interesante porque justamente en esta anulación de la vista del rostro sucede una rostrificación luego, en muchos casos. Eso, bueno, sí. Ahí Grumman Dice dice exacto, el rostro, no te veo. Quizás podríamos escuchar a Andrés a ver qué es lo que...
Tal cual, Andrés Grumman aparece. Andrés, ¿estás? ¿Qué ¿Puedes pasa? hablar, ¿Qué Andrés? pasa, Andrés? Ahí está. Andrés, Hola. a ver. Hola, Andrés, dinos algo más sobre esa pregunta. ¿Eres ¿No outsider? puedes hablar? Ah, Ah, ya. Está muteado. Vamos a pedir Eh, que, No, que pero le ahora está habiliten el como, micrófono. ahora está Vamos a como pedir. Ahora creo que coanfitrión, sí. así que puede Ahora creo hablar. que sí. Adelante, Andrés. No, en realidad me parecía súper interesante como esta idea justamente que se ha instalado y que Luis también estuvo hablando a propósito de la hegemonía, de lo visual, de la vista, para leer todas las cosas. Y Amapola estuvo hablando en su primera intervención justamente de los estudios visuales, de esa perspectiva vinculada con la teatralidad. Entonces yo preguntaba abiertamente y me parece interesante lo que empezó a decir respecto al rostro. Esta idea de que en el fondo... fijamos siempre, en el teatro también, hemos fijado mucho la atención en el rostro de quien ejecuta, ¿no? Y en el rostro, particularmente los ojos comunican desde Platón en adelante una concepción de mundo en general. Entonces, básicamente lo que me parecía interesante es cómo una práctica de la capucha, desde una perspectiva justamente anarquista, que me pareció muy interesante eso, no anarquismo en el sentido banal que se trata el tema, justamente podría hablarse en una apertura de los sentidos en el uso de la capucha. A eso me refería. Si tenías algo ahí con esa idea. sí, es interesante también lo que pasa, por ejemplo, en el teatro, cuando se utilizan las máscaras, ¿no? Como la planitud del rostro también implica necesariamente una nueva forma de moverse corporalmente en el espacio, expresivamente podríamos decir, ¿no? O sea, esa negación del rostro también implica necesariamente transformar esa expresión del rostro en otros movimientos, en otras expresividades que ya no están contenidas en los gestos del rostro. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, no sé, en las obras de Calderón, ¿no? Que hay un montón de encapuchados en escena, y cómo en esas obras lo expresivo del rostro se traduce en otras cosas, en lo expresivo de las escenas, en lo expresivo de las voces, en lo expresivo de los movimientos. O en lo expresivo narrativo, ¿no? Y bueno, estaba empezando a hablar de esta idea de la rostrificación, o sea, cómo, por ejemplo, sucedió mucho en el caso de los zapatistas, que aparecieron estos personajes encapuchados con nombres que son además seudónimos, ¿no? Como el subcomandante Marcos, la comandante Ramona, comandante Tacho, comandante Moisés, que tenían sus atavíos particulares y identitarios, podríamos decir, de esas identidades construidas. Y cómo además, y cómo estas construcciones identitarias fijaron esos rostros. O sea, una reconoce, a pesar de tener un pasamontañas, una reconoce al subcomandante Marcos, con un rostro nuevo, ¿no? Eso tendría que decir. Y pienso además que más que una negación a la vista, creo que así lo escribiste, ¿no? Una anulación de la vista, yo pensaba que tenía que ver incluso con otra cuestión, como con todo lo contrario, sino que justamente en la medida en que voy a ser visto, necesito ponerme una capucha. Entonces hay un reconocimiento primero de que voy a hacer una imagen. Entonces la capucha adelanta esos cuerpos en imágenes también, porque se entiende de que como voy a salir a la calle y voy a hacer este tipo de acciones, voy a ser visto y puedo ser reconocido, entonces necesito adelantarme a esa captura identitaria y negar mi rostro, que es el lugar por excelencia donde se concentra mi identidad, y por lo tanto me adelanto en imagen misma, me encapucho y soy una imagen, por así decirlo. Claro. Y además Yo también solamente lo como... pensaba, perdón, Fred, lo pensaba justamente en esos mismos términos a propósito de esa concepción que vincula la idea de la verdad con la idea de la vista. Te veo, por lo tanto te reconozco y eres verdadero. ¿Sí? Claro. Esa es una concepción histórica amplia de ese canon que de alguna manera también entra en el teatro. Pero me pareció muy interesante, gracias Amapola. Un poco el da la cara, ¿no? Da la cara cobarde. Claro, lo que pasa es que también hay que incorporar a esto que decía Amapola,
el concepto de resistencia, porque hoy por hoy las cámaras tienen reconocimiento biométrico, entonces los rostros, ese rostro que dice Andrés, que uno debería mostrar como elemento, como elemento que porta una identidad, precisamente es lo que se trata de ocultar para no ser reconocido y para no ser metido preso, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, creo que el acto de resistencia que genera este tipo de prácticas. Sí, sí, justamente. Sí, ¿puedo agregar algo? Sí, Que respecto adelante, como adelante. al estallido, también pienso como que lo que decía la Amapola Grumman, como que en el fondo la humanidad, lo humanista siempre ha estado en el rostro, ¿no? Como, porque en la cabeza está el pensamiento, está el cerebro, nuestra cara como que nos identifica, nos pone si tenemos ciertos colores, nos pone en algún estatus social, en algún grupo, nos determina. Y creo que con el estallido como que hay algo como bien post-humanista, en el sentido de taparse, ponerse una capucha y ser cuerpo, ¿no? Y ser Sí. cuerpo, ser Sí. cuerpo, ser solamente cuerpo, también por una cuestión de seguridad, ¿no? Como claramente no exponer tu rostro que se reconoce, pero también algo colectivo, ¿no? Como de un rito ahí medio post-humanista raro, pero lindo al mismo tiempo, de juntar los cuerpos y de ser cuerpos y de ser resistencia. Creo que por ahí hay algo también interesante, como sobre todo en la primera línea, que son como cuerpos y ahí hay otra cosa operando. Claro. Una composición de cuerpos en resistencia. Pero siguiendo eso que decía Alfonso y continuando con el pensamiento de Amapola, yo creo que la barbarie de Carabineros nos obligaba a todos a hacer capucha, porque todos teníamos que ir de alguna forma con el rostro cubierto para evitar el impacto de las lacrimógenas, el impacto del agua y todo lo que por algún momento hemos pasado de que te agarre el guanaco o que te agarre el zorrillo, digamos, ¿no? Entonces, ese ocultamiento me parece que también es parte de una manera de defenderse de la barbarie. Al menos yo lo considero de esa manera. Sí, seguimos con mascarilla. Sí, claro, es seguimos que, ocultando. lo interesante... Claro, con otra barbarie ahora. Lo que pasa es que lo interesante de esta paradoja de la ley anticapucha es que ahora no nos pueden hacer nada. Porque salimos con las mascarillas, entonces ¿quién te va a reconocer? Es la paradoja de la ley anticapucha que se les volvió en contra ahora. Sí, además que parece que es ilegal no estar con la mascarilla ahora, ¿no? Claro, exacto. Yo como tenía que uno uno condena al que no se pone, también hay una cosa social interesante y que uno como que va condenando en la calle a la persona que anda sin mascarilla, entonces como que claro. me da la sensación de que todo está en el cuerpo ahora, como que está en el resto del cuerpo, como por fin, ¿no? Acá Macarena dice, pensaba en el video que circula por redes de la persona que dice haber crecido en el Sename y habla encapuchado y luego se la saca para enfrentar a la cámara. Pensaba en lo performático de su relato y su gestualidad. No sé si lo han visto el video ese. No, yo no lo he visto. No. Bueno, es bastante terrible. Oye, Marcelo, ¿cómo estamos con la hora? Mira, yo creo que de tiempo estamos más que bien porque la conversación se ha puesto sumamente entretenida, pero por una cuestión de manejo de los tiempos, yo creo que podríamos ir cerrando. No sé si a ustedes les queda por hacer o comentar algo o hacer alguna reflexión que les haya quedado por hacer, ¿sí? Si no, vamos cerrando la conversación. Justo en el mejor momento, pero hay que cerrarla, porque si no serían las 11 de la noche y estaríamos conversando de lo más contentos, que eso es lo bueno que tiene cuando uno conversa con gente inteligente, que hace que uno aprenda, además de que se te ocurren cosas que preguntarle, ¿no? Yo tengo una cosa que decir, pero que no tiene ninguna importancia, creo. Yo vi adrede hablar del currículum de cada uno, ¿no? Siempre se hace esto, ¿no? De decir que esta persona tiene un magíster, un doctorado, y que tiene un postdoctorado y una serie de diplomas que creo que en esta época que estamos viviendo, en algún sentido, no quiero ser tampoco fundamentalista, eso no tiene ninguna importancia. Claro.
Bueno, en general nosotros no, en las conversaciones que hemos tenido hasta el momento nunca hemos sido de andar poniendo el currículum por delante de las personas. Siempre nos ha interesado más la conversación y el contenido de la misma, más que sus títulos o sus cartones, ¿sí? O lo que pueda tener colgado en la pared de su casa. Gracias, Andrés. Yo lo que me queda es agradecerles este espacio que hemos tenido. Agradecerle a Patricio por su buena disposición y por su colaboración en esto. Yo creo que en gran parte este trabajo, esta conversación se produce porque él fue un gran gestor de este trabajo, de esta posibilidad, al contactarlos a ustedes, al contactarse conmigo, ¿sí? Y bueno, eso hay que agradecerlo, hay que agradecerlo, ¿sí? Así que Pato, yo te agradezco mucho todo el trabajo que hiciste para que esto saliera bien, como salió, ¿sí? Y a los invitados, agradecerles, porque obviamente la conversación da para estar muchas horas o para estar varias horas con cada uno de ustedes hablando de los temas que ustedes desarrollan, porque esas son las cosas que a veces pasan, ¿sí? Pero básicamente agradecerles y ojalá nos volvamos a ver pronto para conversar, pero ya en persona y en una misma sala. Así que no sé, Pato, si tú quieres... Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Muchas gracias, no, al Pato. contrario. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y Y yo bienvenidos quería decir sean. una última cosa antes de retirarnos, muy cortito, como que me quedé pensando en la idea del outsider, como del ¿Ya? terreno del teatro. ¿Ya? Y quizás, ahora lo pienso, quizás no es la palabra outsider la más adecuada, sino como, porque outsider significa que estamos fuera, y no estamos fuera, estamos más dentro que nadie, yo pienso. Claro, claro. Somos parte de este cuerpo que conforma la idea del teatro, entonces, como yo no nos llamaría a nosotros outsider, sino que nos llamaría, como, no sé, como deberíamos encontrar otro término quizás. Ya. Eso. A mí Muchas me gusta gracias, la idea Luis. de estar fuera. A mí igual, estaba pensando en eso. Pero tiene que ver como con lo mismo que hemos hablado, como de lo estricto, ¿no? Como de lo cerrado que de repente se pueden volver las escuelas. Justo apareció la Lorena ahí, nosotros trabajamos, hola Lorena, trabajamos en una escuela también de teatro en Maipú, la Escuela de Artes de Maipú, somos profes ahí, y ahí también uno se encuentra, o sea, ahí hay una búsqueda, ¿no? Como de armar algo nuevo, precisamente porque no hay tanta atadura o burocracia administrativa universitaria, y creo que, o sea, como que eso es como lo que hay que tratar de hacer, como que con el fondo ahora uno se siente un poco, a mí me pasa lo mismo que la Amapola, como que también pensé, o sea, y al igual que el Lucho, pensé en el concepto de outsider, como desde fuera, o forastero, que es como la traducción más literal. Y sí, yo siempre me he sentido muy forastero ahí como en el teatro, pero al mismo tiempo también es como que rico, ¿cachai? Como que rico. Pero yo preguntaría el por qué, como por qué uno se siente forastero del teatro cuando está ahí hablando del mismo teatro. Sí, Yo creo que eso es interesante también, como preguntarse. Sí, es súper interesante. ¿Por qué uno mismo se autoexcluye de una práctica que está pensando el fenómeno, es un fenómeno que está encarnado, ¿cachai? Como que uno es un conocimiento que está en el cuerpo, es una práctica misma. Entonces, como Marcelo, muchas gracias por tirar la pelota y dar cuenta que esto da para mucho más. No, lo que pasa, Luis, es que no sé si escuchaste, porque cuando estábamos conversando antes de que empezara la charla y se transmitiera, yo hice un comentario que tiene que ver un poco con lo que considero como una crítica hacia los que practicamos el teatro desde la actuación o desde la dirección o desde la puesta en escena, que a veces nos miramos el ombligo y hablamos de lo que nosotros hacemos, y cuando hablaba del concepto de outsider lo decía desde un punto de vista crítico hacia nuestra práctica, e incorporando a aquellas personas que son sumamente valiosas en lo que hacen, pero que de repente por concepciones hegemónicas de la investigación teatral, no son tan vistas o no son tan tenidas en cuenta, ¿sí? Pero en ningún caso la idea era generar una exclusión, sino todo lo contrario, sino una valorización de aquellos aspectos, digo, porque ustedes cuatro demostraron, y bueno, y Pato ni que hablar,
Ustedes 4 demostraron que generan unas prácticas y unos objetos de investigación valiosísimos, pero que de repente la hegemonía de la investigación teatral no siempre los tiene en cuenta. A eso iba referida mi reflexión sobre el concepto de outsider, que lo dije siempre cariñosamente. Absolutamente, ¿no? Yo estaba tirando el hilo de tu argumento. Perfecto, ya. Gracias, Luis. Sí, yo igual creo que eso lo tenemos que cambiar nosotros mismos, o sea, creo que en nosotros mismos los artistas vamos como generando como categorías, ¿no? Como que, no sé, yo creo, entonces como que mi rol es súper fundamental porque sin creación no hay nada, entonces como que el mediador, el productor, el técnico quedan como realmente como un poco, no sé, relegados a una función más como práctica o más... Claro. Creo que uno mismo tiene que cambiar eso. Yo no me siento para nada fuera del teatro, todo lo contrario, yo soy teatrero primero que todo, o teatrista, no sé. Claro. Pero claro, hay una cosa que tiene que ver con lo que tú decías ahí, Marcelo, como con lo más estricto de la historia. Pero bueno, da para discutirlo más, es un buen concepto igual. Sí. No sé si, te iba a llamar Sole por si querías decir algo antes de que cerremos. Estaba buscando un concepto porque tengo la imagen, simplemente, no tengo la palabra, pero tengo la imagen de que es pienso que es como si fuéramos vibración. Uno no ve la vibración, pero está en todo. Todo está vibrante claro. porque el aire transmite el sonido. Entonces, aunque no lo veamos, está todo vibrando. Entonces, aunque nosotros estemos no mirando, no estemos siendo vistos o siendo escuchados, estamos. Es como relevar todas las prácticas, es como ser transdisciplinar o trans todo. Creo que esa es como la palabra, de reivindicar como esta que decía mismo, las categorías, las casillas y las divisiones, y generar un entramado y un tejido que está absolutamente conectado. Es como si no tengo una vena, probablemente me voy a morir, pero necesito esa pequeña vena que es ínfima para poder tener todo el entramado. Entonces, no sé qué concepto puede ser, pero pienso en esa cosa que es más, que no tiene límites. La máquina. La máquina de transhumantes. La máquina de Lesiana. No, sí, amigo Pato. Además quizás no, lo estoy proponiendo como una frase más, digamos. Quizás no hay que buscar otros términos, sino que hay que, aunque no me guste la palabra, pero hay que encarnar lo que tantas veces decimos, ¿no? Si el teatro es una cuestión comunitaria, ¿ya? ¿Por qué seguimos entonces haciendo sobresalir ciertos aspectos, ciertas figuras por encima de otras? Si entendemos que el teatro es un fenómeno cultural, ¿no? ¿Por qué no hacemos investigaciones respecto del público? ¿Por qué si los artistas teatrales o los artistas en general hablan y hacen alusiones e insinúan todo tipo de comentarios respecto del público, por qué no lo convertimos también en términos académicos en un fenómeno de investigación? Claro. Entonces quizás no es buscar otras palabras, sino que usar las mismas y hacerlas resonar de una manera más consistente. Bueno, gracias nuevamente y voy a darle paso a Gabriela para que ella ya haga el cierre, y agradeciendo nuevamente al equipo, a todo el equipo de la sala, gracias al cual nosotros estamos pudiendo aquí conversar tranquilamente y sin estar pensando en que esto se corta o no se corta, sino que gracias a ello es que podemos estar aquí nosotros hablando como hemos estado hablando. Así que, Gabriela, adelante con el cierre de la conversación y te doy paso. Muchas gracias, sumarnos como equipo Sala UPLA a todos los que participaron hoy día, tantos públicos como panelistas. Para nosotros es muy importante descentralizar las prácticas, ¿cierto? No solo reflexionar en torno a la creación. Somos una sala de exhibición, pero comprendemos la cadena de valor y la cadena simbólica que tiene y la importancia que tiene de relevar todos los espacios. Para eso nosotros ha sido fundamental, y sobre todo desde región, que se comprenda que en todo Chile se piensa. Entonces eso para nosotros también es súper importante. Y como somos una sala que programamos, los queremos dejar también invitados a nuestras próximas actividades. Junto acá a nosotros está la doctora Verónica Sentis, que
este próximo jueves 29 de octubre, no sé, Vero, si estás por ahí, vamos a lanzar su libro que se llama Valparaíso en Escena. Esta es la antología de dramaturgia porteña del 1870 al 2015. Esto es el día jueves 29 a las 19 horas, y va a ser transmitido tanto por YouTube como también por nuestro Zoom, así que toda la información en nuestra web www.salateatroupla.cl. Y para finalizar el mes de octubre, un mes performático, ¿cierto?, que ya se está instalando como un granito en nuestro país, tenemos una obra el 30 y el 31 a las 20:30 horas que va a ser transmitido también por nuestro canal de YouTube, que se llama Mentira, que nos viene a hablar de cómo un actor del puerto comienza a ver su propia vida. Así que están todos y todas invitados. Vero, ¿nos quieres dejar invitada a tu libro? ¿Algo que contar? Sí, decirles que es un lanzamiento divertido porque este libro en realidad estuvo listo el 19 de octubre del 2019. Parece chiste. Ese día nos avisaron de la editorial que ya estaba. Decidimos posponerlo, el lanzamiento en ese momento para un momento más calmo, ¿no? Uno tiene una idea de que los lanzamientos de los libros, incluso de teatro, son una suerte de actividad relativamente formal, una teatralidad un poco académica, ¿no? Ha pasado un año, la realidad se nos ha dado vuelta y hemos tomado la decisión de lanzar el libro a través de esta plataforma, lo que en el fondo también es una oportunidad. Es un libro que de alguna manera comentó Patricio Rodríguez, lo que demuestra que es un amigo antiguo de la casa, un gran colaborador con el que hemos podido hacer un montón de trabajo. Así que va a ser un gusto juntarnos un año más tarde a lanzar un libro que ya está lanzado, pero para terminar con la teatralidad del lanzamiento. Es un gusto y lo voy a pasar estupendo viéndolos. Hemos tenido que cambiar y reducir el formato. A mí me encantan los cócteles. Todos los que han estado en mis investigaciones saben que lo que más me gusta del lanzamiento es comer y tomar juntos. En este caso, o nos subimos a un café o una copa de vino, o no va a haber esa parte del lanzamiento. Se las quedo debiendo en todo caso. Bueno, ahí vamos a compartir nosotros, vamos a estar rondando entre nuestra difusión el link y también la página y el YouTube para que lo puedan ver. Nada, agradecerles a todos y a todas. Este domingo tenemos una misión como país muy importante. Espero que cada uno tenga claridad en lo que quiere decidir y cómo va a aportar este cambio. Nosotros, al menos como Sala UPLA, reafirmamos el apruebo, la Convención Constituyente, como un importante camino hacia un diálogo, ¿cierto? Sobre todo en el que las culturas y las artes sean predominantes en las decisiones país. También somos fieles a la petición del 1%, 1% no es nada, pero bueno, 1% a cultura, así que muchas gracias, buenas noches, y que estén bien en sus casas, es que los que están en sus casas. Chao, que estén bien. Chao, un Chao. abrazo. Chao, Marcelo, muchas gracias, Vero. Gracias, chao, Acompañar. muchas Chao. gracias, Chao. un gusto verles. Chao. Chao, gracias.